Buenas tardes para todos. Mi nombre es Gustavo Romero, estudiante de Ingeniería Electrónica de séptimo semestre de la Universidad UNAP. En este video voy a presentar lo que es el ejercicio 1 y 2 de la clase de software avanzado para la ingeniería, en el cual la guía práctica nos pide que empleando LabVIEW se realice un instrumento virtual en el que se ingrese un número entero de 0 a 9 y lo represente encendiendo un conjunto de LEDs ordenados según corresponda el número que ingrese el usuario. Para esto pues se instaló el software LabVIEW con la licencia pues que nos otorgó la UNA, o que nos otorga el programa pues una licencia libre. Entonces acá en el programa lo que se solicita es que se ingrese un número entero de 0 a 9, lo cual se realiza en esta parte izquierda. Entonces, como vemos, acá los números pueden ir desde 0 a 9, que sería como la interacción del software o del usuario con el software. Eso, como se hizo, se hace acá con un control numérico. Entonces se incluyó el control numérico y a este control numérico se le dieron unas propiedades. Esas propiedades son acá en el mínimo. Entonces no usamos los límites o los límites por defecto del programa, sino que vamos a usar el límite mínimo, va a ser el número 0, y el límite máximo el número 9. Una vez configuramos el control numérico, esto nos permite que después o antes de 0 no nos deje tomar más valores el control numérico, y después de 0 solo nos deja tomar un máximo de valores hasta el 9, que es lo que solicita el programa. Seguido de eso, acá en la parte frontal o en lo que sería el programa, también lo incluimos desde acá de Boolean, lo que serían los LED Square. Estos LEDs, una vez los vamos incluyendo, van saliendo acá en lo que es el diagrama de bloques del programa. Entonces incluí 7 LEDs de estos para poder formar esta figura en la cual vamos a representar los números desde el 0 hasta el 9. Por esta parte del diagrama de bloques, para que funcione nuestro programa, lo primero que vamos a hacer es incluir, o lo primero que se hizo fue incluir esta estructura, que es una estructura while loop, que después de mientras le demos correr al programa esté funcionando, y a esa estructura, cuando ya no vayamos a utilizar más el programa, lo que hacemos es incluirle aquí un control para poderlo parar, es decir, un stop. Dentro de esta estructura o dentro del programa consistió entonces, tenemos los 7 LEDs manejados del 1 hasta el 7, numerados, estos 7 LEDs. Por esta parte tenemos una estructura case. En esa estructura case lo que hicimos es, o lo que se realice es tener los 10 casos que podría tomar el programa. Entonces por defecto aparecería o arrancaría en el 0. Al cambiar el caso al caso 1, que es el caso de este recuadro, entonces lo que va a tener es unas constantes booleanas. Estas constantes, entonces, para el caso 1 pues va a tener apagado o en falso el LED 1, en falso el LED 2, y solo va a tener, digamos, pues como verdadero o como encendido el LED 3 y el LED 7, que digamos que es lo que estamos viendo acá en este momento, que nos haría el número 1. A este case lo que hice anterior fue tomar el control numérico, que es este control numérico, es el mismo que está acá. Ese control numérico lo pasamos por un conversor. Ese conversor lo que hace es pasarnos el número decimal que se incluya de 0 a 9, pues a un byte o a un lector que lo reconoce el caso, cada caso case, y nos dará el número. Entonces, ya teniendo esta explicación, vamos a pasar a correr el programa. Entonces vamos aquí a run, el programa, vemos que esto ya pues el diseño cambia
muchísimo, ya tenemos una buena presentación y lo que podemos es entrar a jugar con esto. Entonces el programa dice que si el usuario ingresa un número, pues los LEDs deberían representarlo, como en este caso. Entonces vemos, el usuario selecciona el número 8 y acá están encendidos pues en su totalidad los LEDs que nos daría la figura del número 8. Si podemos ir bajando al 7, al 6, el 5, el 4, el 3, pues podemos también escribir los números sin utilizar el control. Entonces, no sé, vamos a pasar del 4 al 7 para que se vea la funcionalidad del programa. Pasaremos también, podemos escribir el número 1 o podremos escribir el número 0. Esto pues demuestra que el programa está funcionando en su totalidad. El usuario puede o seleccionar los números y van cambiando o escribirlos acá para que el tablero no los represente. Para el segundo punto de la guía del componente práctico, se nos solicita diseñar un instrumento virtual en el que se capture 3 controles, los niveles de agua de 3 tanques, A, B y C. Dichos niveles debe compararlos y determinar en cuál tanque tiene más agua, cuál menos, o si por el contrario todos tienen la misma cantidad. Entonces, para este punto, lo que se hizo o lo que realicé fue, entonces tenemos los 3 controles que nombran. Cada control pues será como la entrada del programa, el nivel del agua. Entonces acá tenemos el control para el tanque 1, que sería el tanque A, el control para el tanque B y el control para el tanque C. Es lo que se nos pide, tener 3 controles, uno por cada uno de los tanques. Se nos pide por una parte saber cuál es el máximo nivel de agua, cuál es el mínimo nivel, o si por el contrario, pues no sé, todos los tanques tienen la misma cantidad. Entonces, para identificar el máximo, lo que se hizo fue incluir una estructura del programa, el cual pues nos identifica cuál es el máximo número comparando dos. Entonces acá en la primera estructura comparamos la primera entrada, la comparamos con la segunda y tomamos el máximo de esas dos cantidades. Tomando el máximo también lo volvimos a replicar sobre la estructura de máximo y mínimo, pero ahora en la primera entrada vamos a tomar la salida del máximo de las dos primeras y lo vamos a comparar con el tercer número o con la tercera cantidad. Entonces ya teniendo el máximo entre estas dos, sabemos cuál es el máximo o sí, el número máximo, la cantidad máxima de agua que tenemos en los tanques. Lo mismo lo utilizamos para el mínimo. Entonces comparamos la primera entrada con la segunda entrada pero en esta ocasión ya no vamos a tomar la salida del máximo, sino tomamos la salida del número mínimo y ese número mínimo lo comparamos con la tercera entrada o con el tanque número C. Ya pues en la salida del sistema nuevamente no tomamos el máximo, sino tomamos el mínimo. Así pues ya tenemos representado acá en estos indicadores numéricos cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Para la parte de la igualdad lo resolví pues con una comparación de igualdad. Entonces acá en la primera comparo si el primer tanque y el segundo tanque son iguales. Y para la otra salida comparé si la entrada del tanque de acá, que sería el tanque 2, es igual a la entrada del tanque 3. Como esto nos va a dar una señal, se utilizó una compuerta AND, lo cual quiere decir que pues las dos entradas deben ser positivas para que el left se nos encienda, o si las dos igualdades son en negativo, pues que no se encienda. ¿Esto por qué? Porque puede que como a la salida de las dos, si el primer número y el segundo número no son iguales, esta salida nos daría como negativa o cero, y también esta nos daría negativo. Si no utilizamos la compuerta AND, el LED se va a encender porque la señal es negativa en juntas, o el resultado es que no son iguales y por ende el LED va a tener una señal para encenderse. Entonces en el sistema vamos a representar la igualdad de los tres tanques si el LED está encendido. Esto, explicación a nivel de código. Entonces vamos a correr el programa y vamos a verificar su funcionalidad en cuanto a la persona que lo utilizara. Entonces acá corriendo el programa vamos a empezar a cambiar esta entrada que sería el tanque A. Vamos a llenarlo con 40 litros.
el tanque B lo vamos a llenar con 60 litros y el tanque C lo vamos a dejar con 50. Entonces acá vemos como en el tanque A se movió la cantidad de agua o el indicador. El programa nos indica que al tomar estos tres controles nos solicita identificar el mínimo, el cual es 40, lo cual es correcto. Identificamos que en el 40 está el tanque A. El máximo que identificamos es 60, que corresponde al tanque B. Acá lo vemos en el indicador claramente. Y pues vemos que no son iguales. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio para que en todos los tanques el mayor sea en cada uno de ellos. Entonces ahora siendo el máximo en 90. Ahora vamos a dejar el máximo en el tanque B. Entonces ahí vemos tanque B máximo, todo lleno. Y ahora voy a dejar el máximo en el tanque C. Esto pues para verificar el funcionamiento de todo el programa. Entonces vemos el máximo en el 90. Y lo mismo pasaría si modificamos que el mínimo quede en cada uno de los tanques. Entonces aquí tenemos el tanque A con el mínimo en 10 litros. Podemos modificarlo para que sea el mínimo en el tanque B. O podemos modificarlo para que el mínimo sea en el tanque C. Vemos cómo el programa funciona en su totalidad. Ahora vamos a ver las igualdades. Entonces el programa nos solicitaba ver el mínimo, el máximo, ya lo comprobamos. Ahora vamos a ver si los tanques tienen la misma cantidad de agua. Este indicador LED debería prenderse o encenderse. Sería como la alerta que nos daría el software de que los tanques tienen la misma cantidad. Entonces no sé, vamos a llenarlos todos al 50. Bueno, efectivamente, vamos a lanzar primero el tanque A y el tanque B con 50 litros. Vemos que no se enciende el LED porque el tanque C está diferente. Vamos a ver si dejamos igual el tanque C y el tanque B, tampoco se debe encender el LED porque los tres tanques no están iguales. Esa es la función que nos cumple acá la compuerta AND. Y ya pues si los tres tanques están con la misma cantidad de agua, entonces acá se nos enciende nuestra alerta del LED. Entonces ahí ya tenemos los tres controles, los tres tanques, el indicador mínimo, el indicador máximo y una alerta para cuando los tanques tengan la misma cantidad de agua. Acá pues podemos darle esto a nuestro programa y con esto daría fin a la primera práctica de la materia de software para la ingeniería avanzada.